encuentro aquí porque después de investigar, después de comparar, después de sintetizar un montón de recetas, te voy a traer mi versión de la receta de paella valenciana. Es cierto que muchas veces cuando escuchamos hablar de paella se nos viene a la cabeza arroz con marisco, arroz con verdura, arroz con cosas. Pero realmente la receta tradicional de la paella valenciana es con conejo y con pollo. Yo te voy a mostrar, después de todo lo que te he comentado, mi versión, con lo cual espero que no haya demasiado hater en la comunidad valenciana. Lo que quiero es que lo intentes en tu casa, simplificarlo lo más que podamos para que tú también disfrutes de una deliciosa y tradicional paella valenciana. Así que no te vayas y quédate, que enseguida ¡comenzamos! Bienvenidos a tu canal Luluchi TV, donde te enseño a hacer recetas al alcance de todos. Además, te muestro algunos lugares para visitar. Ya sabes, suscríbete y déjame un like. Hoy, como te he comentado, te voy a traer mi receta. Entonces, si tú ves algo que no te cuadra, no te gusta, lo que sea, recuerda que lo puedes dejar en los comentarios. O si tienes cualquier otra idea, también me encantaría leerla. De todas formas, ya te digo, te va a encantar porque es súper sencilla y está al alcance de todos. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Vamos a empezar con las judías verdes. Te voy a dejar solamente dos judías para mostrarte cómo las he cortado, porque ya las tenía adelantadas. Solamente le quito las puntas y las voy a cortar en trozos medianamente grandes. Estas judías las voy a poner a cocer un poco antes de incorporarlas a lo que será el arroz. Sí, lleva judías. Además de las judías, lleva una judía que es como plana. Yo la verdad es que no la conseguí y voy a agregarle solo estas judías verdes. Muy bien. Seguimos. Aunque todo va picado muy chiquitito, yo voy a optimizar el tiempo y lo voy a triturar en este picatojo. Tú lo puedes hacer como mejor te parezca. Lo puedes cortar o lo puedes agregar así como yo. También tienes mi receta, que tienes los aliños o el sazón casero, que lo tienes guardado y es mucho más práctico y no tiene, y obvias este paso y nada más que utilizas tu aliño casero. Yo voy a ir licuando pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, solo sin el ajo, porque ya te digo, lo suelo guardar. Una vez que tengo mi pimiento, mi cebolla licuados o triturados, voy a agregar ahora un tomate, que simplemente lo voy a cortar y lo vamos a triturar. Ya tenemos nuestro tomate triturado y ya lo vamos a dejar acá. Lo importante es optimizar el tiempo. Ahora bien, vamos a ir cociendo esto porque lo tenemos que cocinar durante 10 minutos en agua hirviendo para que no esté muy duro. Resumiendo, aquí tengo mis verduritas que son cebolla, pimiento rojo y pimiento verde cortado. No le vamos a agregar todo esto, obviamente. Vamos a agregarle un par de cucharadas y el resto, como sabéis, yo los guardo. Y de esta forma, pues, optimizo el tiempo en la cocina. Ahora vamos a continuar con lo que son las carnes. Esto es conejo. Son unas patitas de conejo. La verdad es que, ya lo veis, a mí me da un poco de cosa comprar el conejo entero. De hecho, se hace con conejo troceado, pero ya te digo, me da un poco de pena. Y tengo también el pollo, que lo tengo en la misma presentación. Esto es la pata y la pata del pollo. Los dos, las patas. Ahora bien, vamos a cortarlo. Yo no soy muy experta en conejos. Espero que no tenga problemas para cortarlos. Los voy a cortar así, para que haya conejo pues en todas partes. Como ves, es poco conejo porque ya te digo, no quería arriesgarme a comprar demasiado. Y lo voy a poner así. Ahí está. Esto lo pongo en un plato y ahora voy a cortar el pollo. He lavado mi tabla y mi cuchillo por aquello de la contaminación cruzada y porque yo no conozco muy bien el conejo, no es algo que suelo hacer en mi casa. Entonces ahora vamos con el pollo. Le voy a quitar la grasa porque no quiero que aparezca esa grasa. Simplemente lo cortamos así con una tijera o con la mano, que también sale fácil.
y lo vamos a dividir. Hay una parte del hueso del pollo, esto lo voy a cortar por supuesto. Hay una parte del hueso del contramuslo y el jamoncito que el corte debería ser relativamente sencillo. Si se te dificulta mucho, pues pídelo en donde lo compras el pollo, que te lo den desprezado. Esto lo podríamos dividir a la mitad y así tenemos más pollo. ¿Has visto? Todo es cuestión de multiplicar. Entonces continuamos aquí. Igual lo hago de esta forma. Si tú tienes una forma mejor, pues por supuesto, mejor que mejor. Ya te digo, lo puedes pedir ya, pero es verdad que en los supermercados suelen poner en oferta cuando el pollo viene así como este. Muy bien, vamos a empezar con la preparación. Yo no tengo paellera, así que voy a usar una sartén, la sartén más grande que tengo en casa, que como ves, pues mira, es bastante amplia. Voy a usar aceite onotado. ¿Qué es esto, Luluchi? Pues mira, el aceite onotado es un aceite que se hace con onoto. Algunos venezolanos o hispanos de México, que es conocido el achiote, lo van a saber. Este es un aceite, le voy a echar un poco, le voy a poner todo porque ya que lo hice. Este es un aceite que se hace con ese onoto que te digo. Es esto que ves aquí, te lo he buscado para que lo vieras. Y yo lo pongo así porque es lo que tenía y no tengo azafrán. Finalmente va con azafrán. Pero bueno, yo en principio voy a usarlo así. Y vamos a agregar el pollo para sellar y el conejo. Esto lo vamos a dejar sellar, que por supuesto se va a reducir, y lo vamos a sacar. Miren cómo va cogiendo color. Además que se está cocinando algo. No lo vamos a dejar que se cocine del todo, por supuesto, solamente lo estamos sellando. Ahora lo vamos a retirar. Ahora le voy a agregar de mis verduritas cortadas. Estas eran las que tenía antes, por eso tiene un color así. Y le agrego un poco más de las que corté. Ahora que tenemos el sofrito, le vamos a agregar el arroz. Las cantidades te las voy a dejar en la cajita, las proporciones al menos que yo usé, para que tengas una idea. Esto huele que alimenta, la verdad. Yummy, yummy. Y así no te vas a complicar tanto. Vamos a agregar nuestras judías previamente cocidas. Y ahora voy a medir caldo, que puede ser de verdura o de pollo. Yo había agregado 200 gramos de arroz, entonces bueno, voy a agregar el doble. Y una vez que tengo el caldo, le agrego el tomate triturado, para que se vaya integrando. Vamos a salpimentar
muy importante. Un poco de pimienta. Un poquito de pimentón dulce. Vamos a moverlo un poco para que no se quede en un solo lugar. Y por supuesto se desarme el pimentón. Y ya cuando tenemos estas cositas así, es cuando vamos a agregar el pollo y el conejo. Que bueno, probemos porque esto no se vaya, o las cantidades vaya a rebosar. No debería, pero bueno. Bueno, la verdad es que tuve que cambiarla de sartén porque la verdad es que estaba muy llena. Y antes de que se me olvide, ¡Laurel! Sí, Laurel. La vamos a dejar 10 minutos y después la vamos a tapar con papel de aluminio. Pasados 10 minutos, una vez que el arroz esté más seco o como está ahora aquí, vamos a cubrir con papel de aluminio y lo vamos a dejar allí durante otros de 10 a 15 minutos más. Una vez que hemos dejado secar el arroz, que ya ha tomado su tiempo de cocción y sobre todo que lo hemos dejado reposar, mire la belleza de arroz. Yes. Si lo dejas más tiempo, puedes dejar el socarrate, lo que le llaman la parte crujiente del arroz, y también queda espectacular. Vamos a moverlo un poco. Y está fabuloso. Ahora voy a probar el arroz y las judías. Está fabuloso y seguramente el pollo y el conejo también han quedado maravillosos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que te haya gustado la receta y sobre todo te espero en otra próxima edición.